Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? muy bien, Marce, ¿cómo estás tú? Bien, también, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues déjenme platicarles que ahorita está con nosotros Marcela Cárdenas. Ella es médico, es psiquiatra. Ella tiene una maestría en terapia familiar y un diplomado en terapia de pareja. Esto quiere decir que está metidísima en los problemas más cañones del planeta, en pareja y en familias. Pero el día de hoy vamos a hablar de familias, ¿verdad, Marcel? Ese es Sí, nuestro así es. tema. Va. Oye, pues bueno, hablando de esto, yo no entiendo muy bien, ¿cuándo es que una persona tiene, o sea, no sé, o sea, las familias todas son súper raras, cada quien tiene una familia diferente? ¿Cuándo es que alguien debe de buscar ayuda porque está teniendo problemas con su familia? Y la familia puede ser la familia primaria o ya cuando te casaste, ¿no? Platícanos, ¿cuándo es que tiene que buscar ayuda una persona, una familia? ¿Cuándo una familia tiene que buscar apoyo? Pues sí, mira, la verdad es que así como lo dices, tienes razón, es muy complejo, ¿no? La familia pues está compuesta de un montón de personas de diferentes edades, con diferentes gustos, y aunque a veces comparten los mismos sistemas de valores, pues la verdad es que cada individuo es muy diferente. Entonces, pensar en el grado de normalidad resulta por ese motivo difícil, ¿no? Pero sí hay algunas características que hacen pensar que una familia se puede beneficiar de terapia. Por ejemplo, bueno, según McMaster hay diferentes áreas que son muy importantes, o dimensiones le llaman, ¿no? Una área donde es bien frecuente que haya problemas es la comunicación, que a veces las familias no se comunican adecuadamente, no se dicen las cosas que se deben decir a la persona indicada, o se las dicen de manera que genera problemas. Ese es un punto bien importante de dificultades. Y digo, en general, más que cualquier otra cosa, es que cuando hay un miembro o varios miembros de la familia que se sienten mal, que no se sienten contentos, que se sienten en desacuerdo con el resto de la familia, puede ser un buen indicador para pedir terapia de familia. Otro aspecto es, por ejemplo, los roles, ¿no? En casa, ¿quién dice quién hace qué? ¿No? La mamá hace tal cosa, ¿y por qué la hace la mamá? Y el papá hace tal cosa, los hijos hacen tales deberes. Entonces, esta parte de los roles a veces no están bien establecidos, y es bien frecuente ver hijos mayores que cuidan a los chiquitos, ¿no? Y tienen responsabilidades que no les tocan. Pero eso, justamente, el que haya incomodidad, dificultades, insatisfacción en cómo se resuelven los problemas. Ok, entonces básicamente, por ejemplo, no sé, pregunta, ahorita está muy de moda que los adolescentes se vayan a vivir solos o cuando van a la universidad, como que sienten como que ya deberían de vivir solos y empiezan a tener realmente malestar dentro de su casa. Ahí, por ejemplo, ¿tú recomendarías una terapia? Sí, sí, porque es una etapa donde hay un cambio de etapa vital, ¿no? Pasan de ser hijos de casa, hijos en cierto nivel educativo, y avanzan a otro nivel educativo, y esta relación de los papás con los hijos se tiene que actualizar. En general, en las familias hay diferentes puntos de tensión, que es cuando hay este tipo de cambios. Cuando llega un hijo, cuando llega otro hijo u otros hijos más, cuando se cambia de grado académico, cuando salen los hijos a estudiar o a vivir fuera de la familia, ¿no? Entonces esos cambios, ¿no?, de lo cotidiano generan tensión, y sí es importante y puede ser muy útil recibir apoyo de una terapia familiar. Qué interesante. En tu caso, Marcela, por ejemplo, ¿cuáles son los casos que estás viendo? ¿Más en niños que tienen problemas o más en adolescentes? Como, Pues en general, de lo que veo con niños, tiene mucho que ver con divorcio, por ejemplo, ¿no? Que los papás se van a divorciar, o que pasaron por un divorcio y están en un momento de crisis en la familia, y los hijos lo están resintiendo, y entonces acuden a terapia de familia, aunque los papás estén por separarse o ya estén separados. Cuando hay niños pequeños, esto es frecuente, o ok, problemas de conducta con los niños. ok, ok. Problemas. ¿Y qué otra cosa tienen estos niños que tienen problemas? O sea, ¿cómo Por puedo ejemplo, darme cuenta?
Sí, pequeñitos no quieren jugar, que cambian sus hábitos de comer, que se ponen muy inquietos o muy respondones, muy berrinchudos, ¿no? Que les da miedo dormir, que les da miedo ir a la escuela, por ejemplo, y pueden ser como banderitas, ¿no? Que están levantando de que hay una situación difícil en la familia y eso los lleva muchas veces a buscar apoyo. Ok, qué interesante. Y también tú estás viendo adolescentes también, ¿verdad? Que están en Sí, crisis. dentro de la familia, sí, por supuesto. Y hay un montón de problemas cuando se trata de familias con hijos adolescentes. La parte de estas dimensiones que les mencionaba hace un rato, de la disciplina, ¿no? O sea, hay un área que tiene que ver con la disciplina y otra con el control, pues sí, es con el control de la conducta. Entonces es una etapa donde los chicos, los adolescentes buscan mayor independencia y las reglas de la casa ya no se acoplan, ya no se adaptan a este nuevo momento de vida, ¿no? Exigen una libertad, pero a veces no tienen la madurez suficiente para manejar esa nueva libertad que solicitan y se vuelven los pleitos eternos. Es saludable que los adolescentes renieguen y se defiendan y se pongan necios con sus puntos de vista, porque es una etapa donde uno se va afianzando de quién es, ¿no? Tu identidad. Entonces hay que aprender, les digo yo siempre, hay que aprender a defenderse de los papás para saber defenderse después del resto del mundo, ¿no? Pero en un límite sano, que al final los problemas que surgen se sientan satisfechos de haberlos resuelto suficientemente bien. Muchas veces no sienten esa satisfacción y se van quedando acumulados los problemas una y otra vez. Entonces eso motiva también a las familias a pedir. Marcela, yo siempre he tenido mucho miedo de la adolescencia. Cuando mi hijita fue adolescente, yo de verdad estaba muy nerviosa. Me preocupa mucho el rollo como de drogas. Como que siento que si no lo hago bien en esta etapa, si una mami y un papá no lo hacen bien en la etapa de la adolescencia, el niño el adolescente, el joven, en la rebeldía puede llegar a caer en drogas. ¿Sí es correcto? Porque aquí, ¿qué consejo le podemos dar a nuestro auditorio? ¿Qué les decimos? O sea, en esta parte de drogas, necesitamos buscar terapia. Sí es una parte es una etapa de la vida muy, muy delicada en ese sentido, porque justo como están con esta apertura, esta nueva libertad y esta necesidad de experimentar cosas nuevas, entonces es muy frecuente, ¿no? Existe el riesgo de que se atrevan a probar sustancias, pero yo creo que más bien es todo lo que ocurrió durante la crianza, ¿no? ¿Qué fue lo que vio ese adolescente desde que es niño? Vio que sus padres fuman, que sus padres beben, que sus padres consumen drogas. ¿Qué tan normal es en la familia? Todo eso va sumándose para que cuando llega la adolescencia, el adolescente decida o no probar cosas, ¿no? Es todos los valores que me fueron dados en mi familia de origen, y no es que en solo en cómo yo crío a mi hijo en la adolescencia vaya a tener ese impacto, sino es pues toda la etapa desde que nace, desde que es pequeño. Pero yo creo que lo más importante es hablar, o sea, la comunicación, porque a veces dicen, no vamos a hablar de sustancias ni de drogas porque no se les vaya a ocurrir probarlas, ¿no? A lo mejor ni lo están pensando y por querer hablar de drogas ya estamos dándoles la tentación. Pero no, lo más importante es hablar con claridad qué sustancias existen, que es muy probable que en el ambiente donde estén, porque esto pasa en cualquier nivel socioeconómico, que pueden estar con acceso a las drogas, que es importante no consumir, que no hay que dejarse forzar por los demás, que siempre hay que saber decir que no, que si insisten en el grupo de amigos es mejor retirarse, que llamen a los padres para que vayan por ellos si están en una reunión, etcétera. Porque mientras mejor tenga su autoestima y la confianza en su familia de origen, va a ser menos probable que el adolescente se interese en probar sustancias. Marcela, ¿podemos decir que la terapia familiar funciona muy bien y es recomendable cuando se rompe la comunicación dentro de la familia? Cuando un miembro de la familia ya no quiere hablar, ¿es necesario que vayamos a terapia familiar? Cuando no quiere hablar con los demás, que se encierre en su cuarto y ya no quiere hablar con nosotros. Sí, vale la pena. A veces siempre es importante que en la terapia de familia vayan
pues todos los que viven bajo el mismo techo, ¿no? Pero a veces hay un miembro de la familia que se aísla y no quiere y es muy renuente y no quiere ir a terapia de familia. No importa, vale la pena que vayan los miembros de la familia que estén dispuestos, porque eso puede ir sensibilizando al miembro de la familia que no quiere ir y se pueden ir aplicando estrategias para poderlo jalar. Y a veces terminan por no ir ese miembro de la familia, pero al final los cambios que van ocurriendo en el resto de los miembros van impactando en cómo se siente el miembro de la familia que no acude, porque es un sistema, o sea, una familia es como un engranaje. Y cuando se mueve uno un poquito, esto afecta a todos los demás. Y a veces hay un solo miembro que es el que parece que tiene el problema, pero cuando uno revisa es toda una serie de cosas que ocurren en el interior de la familia y que si se van ajustando y se van mejorando, eso repercute muy positivamente en un miembro de la familia que es el que aparentemente tiene más problemas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura? O sea, esta terapia familiar, más o menos, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cada cuándo tenemos que ir? Bueno, mira, hay muchos tipos de terapia de familia. Yo la terapia de familia que hago, la terapia en la que estoy formada, es la terapia sistémica. Y a lo mejor da igual cómo se llame, ¿no? Pero se refiere a que es un número corto de sesiones, alrededor de 12 sesiones, porque trabaja el método sistémico en problemas. Primero se fijan objetivos, ¿no? Revisamos cuál es el problema o los problemas más importantes y nos dedicamos a trabajar específicamente en ese problema una cantidad de semanas que varía entre 8 o 12 semanas. Si se resolvió ese problema, se puede dar por terminada la terapia. Si hay otros problemas que hay que abordar, entonces se inicia un nuevo ciclo de terapias, pero es una terapia muy dinámica donde hay tareas y al final se recomienda que sea semanal o máximo cada 2 semanas, pero el mayor trabajo se hace afuera. El rato que se trabaja en 1 hora aproximadamente durante la terapia, se plantean estrategias que se llevan a cabo el resto de los días entre una sesión y otra, que es muy importante ese trabajo que hacen las familias, porque a veces llegan familias que quieren cambios o quieren mejoras, pero sin hacer nada, ¿no? Y algo que transmite la terapia sistémica es que todos tienen que poner manos a la obra, tanto el terapeuta como los miembros de la familia, estar dispuestos a hacer cambios. Oye, y platícanos de los juegos, de estos juegos que de repente haces, de las tarjetitas, que son buenísimos, digo, me encanta, creo que eso funciona muy bien, siempre que en la familia se juegan juegos, no sé, me parece que es una familia que está caminando unida, no sé, Sí. y tú lo haces mucho, entonces platícanos esto. Sí, mira, una manera, a veces las primeras sesiones pues llegan a terapia y al final es estar frente a un desconocido, ¿no? Para hablar de uno mismo o de las cosas, ventilar cosas que pueden ser muy íntimas de la familia. Entonces, a través del juego, a veces yo les pido que jueguen, que se traigan un juego de mesa o con los juegos de mesa que tenemos acá en la clínica y a la hora de estar jugando, uno puede observar cómo cada quien interactúa, cuál es el rol, cuál es la misión que tiene cada quien en esa familia y entonces vemos al que es más atrevido, el que es más reservado o la persona que es el que dicta más las reglas, el que hace trampa. Entonces, a través de jugar, o sea, es útil durante la terapia, ¿no? Durante las sesiones, pero también como tareas. Dejamos mucho en terapia sistémica tareas, por ejemplo, de juego, ¿no? Proponer juegos, quien gane el juego tiene privilegios, por ejemplo, ¿no? O quien gane el juego puede proponer el siguiente juego y es como un sistema de recompensa que puede ser muy útil para corregir, por ejemplo, problemas de conducta con los más chiquitos. Oye, ¿te acuerdas que había una época en donde había un día que era el Día de la Familia y se proponía como estar en familia? Pero esto como que ya dejó de tener importancia ahora con lo de la pandemia, ¿no? Y creo que, platícanos de esto, ¿es importante tener un día familiar? Sí, es importante. Debe haber flexibilidad en las familias, ¿no? Pero sí dedicarse tiempo, que no sea un tiempo forzado, sino que sea un tiempo de disfrutarse, ¿no? Hay familias que se acomodan y entonces todos los sábados desayunamos juntos, o todos los sábados o todos los domingos vamos a visitar a los abuelos, etcétera, ¿no?
Entonces, eso es muy positivo, hay que hacer actividades en familia que se disfruten, no tiene que ser el día entero, ¿no? A veces puede ser el rato de desayunar y entonces se la pasan muy bien y se actualizan de qué es lo que está ocurriendo en sus vidas, los momentos de estar en la mesa son momentos muy especiales en las familias porque todos se reúnen y pueden conversar, ¿no? Y sí. Entonces, por ejemplo, si una familia no tiene momentos solos, o sea, si no tiene estos momentos de convivencia, ¿también crees que debería de ir a terapia para tratar de buscar estos momentos de convivencia? Por lo que nos decías que una familia que, o sea, si hay alguien que no se está comunicando o si en una familia no está fluyendo la comunicación, pues nos puedes ayudar con terapia familiar, ¿no? Sí, sí, sobre todo si es una inquietud de alguno de los miembros, ¿no? Si, por ejemplo, puede ocurrir que el papá o la mamá sienten que están muy desligados de los hijos, que no tienen actividades juntos, que es difícil poderse reunir y comunicar. Una herramienta para poder lograr eso es una terapia de familia, ¿no? No todas las familias que van a terapia tienen problemas muy intensos, ¿no? Pueden ser cosas breves, pueden ser cosas pasajeras, pero que se viven de una mejor manera si tienen el apoyo de terapia de pareja, porque crecen y aprenden de ellos y se ayuda a ir haciendo estas transiciones de las etapas de la vida. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con las familias que son familias chiquitas? O sea, como en mi caso, mi hijita y yo. También sí, se vale, ¿no? Si no nos estamos comunicando, una familia chiquita, pero somos familia. Claro. Sí, porque hay un montón de tipos de familias, o sea, hay familias que son con un solo padre, con solo la madre, con un hijo, con 2 hijos, con un montón de hijos. A veces son los abuelos quienes crían a los nietos y todo eso cae dentro de la normalidad. Lo importante es el grado de satisfacción, qué tan satisfecho me siento yo con mi relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, qué tan fácil me es la vida diaria viviendo dentro de esta familia. Me siento entendido, me siento apoyado, me siento escuchado. Yo sé y me involucro y me interesa lo que están haciendo los demás o no me interesa. Y no importa si es una familia de 2, no importa si es una familia de 10, ¿no? Lo importante es que las personas se sientan contentas, satisfechas, y no importa si hay problemas, sino que esos problemas se resuelvan lo mejor posible, ¿no? Oye, Marce, y una duda, también se vale que tú como mamá seas la que quieras ir a terapia, ¿no? O sea, sí. ¿No? Sí, fíjate que sí, hay terapia familiar de un solo miembro. Hay terapia familiar de un solo miembro y también es bastante útil porque es el enfoque de la familia, va una sola persona a la terapia, pero se está pensando en que eso repercuta en todos los otros miembros de la familia. A veces se van agregando, pero a veces permanece una sola persona en la terapia y también resulta efectivo. Ok, pues me encantó. Muchísimas gracias, Marce. Iremos a terapia familiar porque además suena muy divertido y bueno, no es como una terapia de estas largas, estás hablando de 12 semanas, o sea, es una maravilla, o sea, realmente vamos a solucionar un problema en concreto con esa familia, ¿no? Y son 12 sesiones. Bueno, no dijiste 12 semanas, dijiste 12 sesiones. Puedes tomar 2 sesiones por semana, ¿no? Y que sean 6 semanas. Aunque lo más frecuente es que sea semanal. Ok. Cuando es más cercana las citas es más bien en pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna adicción y entonces están en un internamiento y también hay terapia familiar y se pueden hacer varias terapias, varias sesiones durante la semana, pero lo general es que sea una semanal o cada 15 días. Oye, Marce, ya, mi última pregunta sobre el tema. Dime una cosa, ¿estás haciendo terapias familiares vía Zoom? Bueno, vía digital. Sí, se puede hacer por vía digital, pero es mejor el formato presencial para la terapia de familia. En terapia por videoconferencia, resulta a veces muy complicado, ¿no? Los turnos para hablar, el que tengan la cámara encendida y sobre todo si hay adolescentes. La verdad es que lo mejor para terapia de familia es la terapia presencial. Ok, interesante. Pero a lo mejor las 2 primeras sesiones, si no quiere ir mi hija, por ejemplo, pues que lo haga a través de la cámara.
Así Sí, la sí. podríamos convencer de que sí participar, por decir algo. Exacto. Y a lo mejor yo sí voy, o sea, como un miembro de la familia que esté presencial y el otro puede estar remoto. Sí, claro, sí, Sí, también así puede ser, sí, sí. ok, La verdad es que esta tecnología de las videoconferencias nos da mucha amplitud para poder trabajar, ¿no? Y sí, sobre todo en las primeras sesiones puede ser que a veces los papás son los que primero consultan, ¿no? Y entonces ya conozco a los papás y después les pido que sea el hijo o la hija que tiene la dificultad o todos los hijos que van a participar y podemos ir dividiendo al inicio en diferentes sesiones para conocernos así por separado. súper, ok. Pues Marce, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Esther. Hasta luego. Hasta luego.